Buenos días, amigos. Hoy vamos a desarrollar un punto que está en la agenda política, en el presente político de la coyuntura, pues la central de trabajadores más importante del país, la CGTP, ha convocado a una movilización en el centro de Lima en protesta contra los decretos de urgencia, el 001 y el 002, decretos de urgencia del 17 y del 20 de enero, promulgados por el gobierno. Y esta protesta prácticamente será masiva, multitudinaria, en la medida que existe un consenso, no solamente de los políticos, los partidos políticos, de las personalidades, instituciones, gremios, sindicatos, ¿no?, sino de instituciones serias como la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que han señalado que estos decretos son inconstitucionales, es decir, están en contra del ordenamiento jurídico. La verdad es que nadie puede estar en contra de la promoción de la inversión privada. Es gracias a esta inversión privada y en menor medida al gasto público, a la inversión pública, es que el Perú está creciendo a tasas del PBI que antes eran inéditas por lo sostenidas que estas son. En esa medida, ¿no?, estos decretos de urgencia insisten en un supuesto carácter extraordinario de la coyuntura para promover la inversión, llámese en asociaciones público-privadas, de tal vez lo último que tiene el Estado en cuanto a concesiones, carreteras, puertos, generaciones eléctricas, hidroeléctricas, terminales, ¿no? Por eso creemos nosotros que es inoportuno que un gobierno de salida, cuestionado seriamente por las denuncias de corrupción, no solamente los petroaudios, hay una serie, COFOPRI, concesiones, este es un gobierno atravesado por serias denuncias de corrupción que llegan hasta el mismo Palacio de Gobierno. Entonces, en esa medida creemos nosotros que lo inteligente debiera ser la derogatoria de estos decretos de urgencia para que el próximo gobierno, sea cual fuere, pueda realmente promover, ¿no?, sin comprometer el riesgo país, importantes inversiones que se necesitan en infraestructura, en puertos, en carreteras, en generación eléctrica, en el tema de los terminales, el tema de los gasoductos del sur, los gasoductos a Chimbote, el transporte de los líquidos de gas, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros tenemos respecto a la privatización desde 1991 con el decreto legislativo 674 realmente es una historia negra en el país, donde, como diría el premio Nobel Joseph Stiglitz, ¿no?, se vendieron empresas, al igual que Rusia, a una fracción de su valor, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la empresa Solgas, filial de Petroperú, responsable del envasado y la comercialización de gas licuado de petróleo. Era una empresa que tenía un 50% del mercado hacia el inicio de los años 90, que generaba utilidad de $2 millones anuales, con un patrimonio de 10 millones, propiedades y edificios en las zonas exclusivas de Lima. Fue vendido en el año 92, agosto del 92, a 7,5 millones a un consorcio chileno, Lipigas y Codigas, que luego, años después, en 95, lo revende a la transnacional Rexol, que pagó más de $50 millones por algo que el Estado se deshizo por 7,5 millones. Tendríamos el caso de la refinería La Pampilla, en manos de Rexol también, una empresa que antes de su privatización, el año 96, le generaba a Petroperú, sin impuestos, le generaba entre 60 a 80 millones de dólares anuales como unidad refinera, la más importante del Perú, prácticamente en Lima, un monopolio natural. Fue transferido por menos de 185 millones de dólares, de los cuales 40 eran papeles de deuda.
Y podríamos señalar una serie de experiencias no positivas, ¿no?, donde el Estado se deshizo de empresas rentables, ¿no?, de empresas importantes, estratégicas, a un precio, a una fracción de su precio o de su valor de mercado. Por eso es que debiéramos tener mucho cuidado. Estas inversiones son necesarias, estos proyectos, estas concesiones, pero la oportunidad, un gobierno de salida, la experiencia negativa que tenemos con algunas privatizaciones, el caso de los petroaudios, ¿no?, que fue un golpe central al gobierno que le costó políticamente la renuncia de su gabinete en pleno. En esa medida, nadie, por ejemplo, en su sano juicio, podría cuestionar la necesidad de energía de nuevas centrales hidroeléctricas. Hoy, quisiéramos que no pase nunca, si por algún motivo la central hidroeléctrica del Mantaro, la más importante que tiene el Estado y del país, en Huancavelica, tuviese un desperfecto, no tendríamos cómo reemplazar el 25% de la generación eléctrica que ella representa. O sea, estaríamos prácticamente en racionamiento eléctrico, porque nuestra reserva no llega ni al 5 o al 8%, y en algún momento ha estado en 1%. Entonces, con el crecimiento de la economía, estamos nosotros con un crecimiento de casi 9% en 2010, y para el tercer trimestre de este año, el crecimiento va a ser del 8%. O sea, en términos muy pesimistas, este año el crecimiento de la economía peruana estará por encima del 7%. Bueno, a un crecimiento de 7%, de 8%, la demanda eléctrica crece 2 puntos más, ¿no? Crece 9 y 10%. Entonces, hoy día no tenemos inversiones eléctricas, centrales hídricas, mucho menos, que inaugurar en los próximos 2 años. La última, que ha sido la central de Cañete, ¿no?, del grupo, una central hidroeléctrica del Catanal de 220 megavatios del grupo de Rizo Patrón, prácticamente es para las necesidades del mismo grupo cementero, Cementos Lima. O sea, no tenemos inversiones importantes en generación, y vamos a tener que recurrir a la inversión de centrales térmicas a petróleo, que son más caras. O sea, teniendo recursos vamos a estar igual que Chile, donde la tarifa de generación, la tarifa eléctrica, es el doble que la del Perú. Si nosotros acá la tarifa está costando un poco más de 10 centavos por kilovatio hora, en Chile está costando 19, 20, hasta 22 centavos de kilovatio hora, dólar, ¿no? Entonces, en esa medida, nadie puede estar en contra, por ejemplo, de convertir a Bayóvar, el puerto de Bayóvar, en un hub, ¿no? En esa medida, en un centro estratégico, ¿no?, de exportación e importación de bienes, mercaderías, ¿no?, que le haga la competencia, por ejemplo, a Guayaquil. Si uno analiza los 33 proyectos de inversión, y para que se note la improvisación, el 17 de enero se publicó la lista con 30 proyectos, ¿no?, con 30 proyectos. El 20 se corrige y se le agregan 3. O sea, este grado de improvisación esconde, creemos nosotros, gato encerrado. Por ello, a mi parecer, la marcha el día de mañana convocada por la CGTP será masiva y será un llamado de atención para decirle no a este gobierno. Usted no tiene la legitimidad para convocar a inversión que se necesita, es verdad, pero un gobierno con descrédito, sin legitimidad, le hace un daño a la democracia este tipo de promoción, porque en la opinión pública hay dudas muy fuertes respecto a la transparencia de este proceso. Muchas gracias.